Bienvenidos, en este video vamos a ver la unidad número 5 correspondiente a la programación maestra de producción o MPS, como se lo conoce por sus siglas en inglés. El MPS es un plan detallado de proyección futura de artículos finales, es decir, productos terminados que se realiza en un horizonte de tiempo y normalmente abarca desde semanas a meses. Este comprende un calendario de fechas que indica cuándo tienen que estar disponibles esos productos. Entonces el MPS responde a las preguntas: qué producir, cuánto producir y cuánto voy a producir. En el MPS, entonces, es bastante importante a la hora de la planeación de la producción, puesto que me va a ayudar a cumplir con los mismos, con estos planes. Entonces, para poder hacer un plan maestro de producción, tengo que cumplir dos pasos. Uno de ellos es calcular el inventario necesario a la mano para los requerimientos que estén proyectados en esa semana, donde pues para elaborar este plan, en este paso, se necesita conocer pronóstico y pedido. De ahí que los pronósticos los calculamos con los métodos que habíamos visto en la unidad número 2 y los pedidos pues son reales y ya están dados en este caso. Hay que tener en cuenta dos elementos. Si los pedidos son mayores que los pronósticos, se eligen los pedidos. O bien, si los pronósticos son mayores que los pedidos, se eligen los pronósticos. En pocas palabras, se tiene que elegir siempre el mayor entre estos dos elementos. Lo segundo es determinar la fecha y la magnitud de las cantidades en el plan maestro de producción. Es decir, que hay que mantener un saldo no negativo en el inventario proyectado a la mano, y cuando haya escasez en el inventario es necesario programar las cantidades en el programa maestro para compensarlo. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos una empresa de consumo masivo que produce o fabrica productos de aseo personal, en este caso se refiere a un champú, y tenemos los siguientes datos. Un inventario inicial de 1000 unidades, que sería el disponible que tenemos aquí en la tabla. Tenemos un tamaño de lote que sería Q de 1100 unidades. Serían 1100 unidades. La Q, tamaño de lote o cantidad económica de pedidos, que eso se ve en PCP2 en administración de inventario. Lo que es los pronósticos de demanda, y me indica que para el mes de noviembre tenemos un pronóstico de demanda de 3100 unidades. Estas 3100 unidades en noviembre, ¿verdad? Y luego para diciembre tenemos 2800 unidades y nos indica que se van a distribuir en 4 semanas. Entonces, como el plan nos los está dando en semanas, tenemos que dividir para noviembre los 3100 entre las 4 semanas y nos va a dar 775, que son los que tenemos en todo el mes de noviembre en la tablita. Y los 2800 de diciembre igual los dividimos entre 4 y son los que tenemos, nos daría 700, que son los que están en la tablita, en las 4 semanas de diciembre. Tenemos también un tiempo de entrega de 2 semanas. A eso se le llamaría L. Igual L pertenece dentro de la parte de administración de inventario. Veamos ahora cómo se resuelve. Vamos a hacer entonces el plan maestro de producción. Podemos ver una tablita que contiene el disponible, que sería el inventario. Tenemos la cantidad en el plan maestro, tenemos el tiempo de entrega, que son 2 semanas. Tenemos el pronóstico y tenemos los pedidos, que son datos dados. Ahora vamos a hacer el inventario proyectado. Entonces, iniciamos para la semana 1. En la semana 1 tenemos, aplicando la fórmula, tendríamos que, para sacar ese inventario a la mano, sería el inventario a la mano al final de la última semana. Es decir, si estamos en la semana 1, sería lo que tenemos en el inventario en la semana anterior. En este caso sería el disponible, que son las 1000 unidades.
más, según la fórmula, la cantidad en el plan maestro pendiente al inicio de la semana. No hemos ordenado nada, no necesitamos. Lo vamos a saber si nos da negativo. Los requerimientos proyectados en esa semana, entonces es ahí donde vamos a elegir cuál es el mayor entre pronóstico y pedido. En ese caso, el mayor, recordemos que la regla me decía que siempre voy a elegir el mayor. Entonces, el mayor son los pedidos, 836. Hacemos la operación y eso nos da 164. Entonces, tenemos que en las semanas 1 el inventario proyectado es 164. Vamos a la semana 2, igual. Entonces, la fórmula me indica que es el inventario a la mano al final de la última semana. ¿Cuál es el inventario de las? Si estamos en la semana 2, sería el anterior, que es la semana 1. ¿Cuál es el inventario? Serían los 164 que nos quedaron ahí disponibles. Más 0, porque aún no hemos ordenado, menos, vamos a elegir entre pronóstico y pedido cuál es el mayor. Tenemos que serían los pedidos con 791. Hacemos la operación y eso me va a dar menos 627. Entonces me decía el procedimiento que no puedo tener inventario proyectado a la mano negativo. Por tanto, necesito ordenar una cantidad en el plan maestro. Entonces volvemos a hacer la operación. El inventario al final de la última semana, que es 164, más cantidad pendiente al inicio de la semana en el plan maestro. Es aquí donde tenemos que ordenar para poder cumplir con ese cliente, con esa demanda. Entonces sería Q, y Q es 1100. Menos el mayor entre ellos dos, decíamos que era 791 entre pronóstico y pedido. Eso me va a dar 473. Entonces ese sería el inventario proyectado en esa semana, en la semana 2. Vamos con la semana 3. Tenemos el inventario al final de la última semana, que serían los 473 más 0 menos el mayor entre pronóstico y pedido es pedido con 1200. Eso me va a dar menos 727. No puede quedar negativo esta parte, entonces vamos a ordenar. Sería 473 más, en vez de 0, entonces es ahí, según fórmula, donde nosotros ordenamos las 1100 unidades, que es Q, menos los 1200, y nos daría 373. Eso sería el inventario proyectado para la semana 3. Vamos a la semana 4. En la semana 4, inventario proyectado al final de la última semana son los 373 más 0. Recuerden que solo vamos a ordenar cuando hayan pedidos negativos, cuando el inventario proyectado nos quede negativo. Entonces ahí sigue siendo 0 menos el mayor entre pronóstico y pedido, que para semana 4 es pedido con 992. Hacemos la operación y nos da menos 619. Indica que hay un saldo negativo y no puede quedar así. Entonces tengo que ordenar 373 más las 1100 unidades, que es la cantidad en el plan maestro, menos 992. Y eso me va a dar 481. Si ustedes ven, cuando da negativo, donde cambia es en el valor de en medio, que sería Q, la cantidad pendiente en el plan maestro. Entonces ahí tenemos 481. Vamos con la semana 5. Sería el inventario al final de la última semana, que son 481 más 0, porque no hemos ordenado, menos el mayor entre pronóstico y pedido es 803, que es el pedido, y eso me da menos 322.
nos da negativo, entonces sí tenemos que ordenar. Entonces, lo mismo, 481, porque estamos en la misma semana, ¿verdad? Para que no quede negativo. Más los 1100, que es Q, menos 803. Y eso me da 778, que va a ser el inventario proyectado para esa semana. Vamos con la semana 6. En la semana 6 sería el inventario al final de la semana, que son 778 más 0, porque no hemos ordenado, menos el mayor entre ellos dos, que para la semana 6 teníamos el pronóstico con 700. Eso nos va a dar 78. Quiere decir que ahí, como no nos queda negativo, ese sería el inventario proyectado a la mano. Vamos con la semana 7. Entonces el inventario al final de la última semana es 78 más 0 menos los requerimientos de esa semana. Entonces buscamos el mayor, que serían los 700. Y eso me va a dar menos 622. Como es negativo, tenemos que ordenar, es decir, buscar una cantidad pendiente en el plan maestro con el fin de evitar esa escasez. Si me da negativo es una escasez, recuerden. Entonces 78 más Q, que es 1100, menos 700. Y eso me da 478. Entonces ese sería el inventario proyectado para la semana 7. Vamos con la semana 8. Tenemos el inventario de la última semana, que es 478, menos 0, más 0, menos el mayor entre pronóstico y pedido, sería 700. Me va a dar menos 222. Está negativo, hay escasez, entonces necesito que las cantidades queden positivas. Por tanto, debo ordenar 478 más 1100, que es Q, menos 700. Y eso me da 878. Entonces, si vemos, no hay escasez en ninguna de las 8 semanas para el plan maestro de producción. Y así, pues con esa formulita calculamos el inventario proyectado. Veamos cómo se hace la parte de la cantidad en el plan maestro. La cantidad en el plan maestro significa las veces que yo tuve que ordenar, que tuve que completar, escasez con Q. Entonces quiere decir que en la semana 2 yo ordené 1100 unidades. Aquí no ordené. Luego en la semana 3 me dio negativo. Tuve que ordenar para pasarlo a positivo. Si ahí tenemos 1100. Luego en la semana 4 nos dio negativo. Tuvimos que ordenar para pasarlo a positivo. Y tendríamos otra vez donde tenemos que ordenar. Igualmente para la semana 5, 1100. En la semana 6 no ordenamos. En la semana 7 nos dio negativo, por tanto tuvimos que completar esa escasez. El 0, aquí es 1100. Y en la semana 8 igualmente nos dio negativo, por tanto tuvimos que ordenar con Q, ¿verdad? Tuvimos que ordenar las cantidades, que es 1100. Entonces, en pocas palabras, la cantidad en el MPS sería la semana donde nosotros tuvimos que completar la escasez, es decir, cuando hay números negativos y tuvimos que ordenar el tamaño del lote o la cantidad del pedido, que es Q. Ahora, ¿cómo se realiza el inicio del MPS? Para eso debemos de tener en cuenta L. L me indica que es 2 semanas. Es decir, si yo necesito tener 1100 unidades para la semana 2, quiere decir que yo necesito ordenarlo entonces semana 1 y una semana anterior al plan. Es decir, que yo tengo retrasado el plan maestro de producción en la semana 2. Está retrasado.
¿Cómo voy a justificar eso? Eso no lo puedo poner en el plan maestro, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros estamos justificando con esa respuesta. Es decir, vamos con el siguiente, ¿verdad? Si yo necesito 3.100 unidades en la semana 3 y me tardo 2 semanas para entregarlo, significa que yo debo de comenzar. Semana 1 tenemos 2 semanas. Entonces, necesito comenzar en la semana 1 para poder tenerlo en la semana 3. Es decir, voy contando las 2 semanas hacia atrás. Vamos con la semana 4. Si yo necesito esas unidades en la semana 4, entonces debo producirlo 2 semanas antes, que sería semana 3 en la semana 2. Ahora bien, vamos con la semana 5. Si yo necesito esas 1.100 unidades en la semana 5 y me tardo 2 semanas, entonces sería hacia atrás, semana 4 en la semana 3. Ahora en la semana 6 no tengo nada, entonces aquí tendríamos 0. Luego en la semana 7 necesito 1.100 unidades, entonces debo producirla 2 semanas antes, es decir, semana 6, semana 5, 2 semanas antes. Luego vamos con la semana 8, necesito 1.100 unidades, entonces debo producirla 2 semanas antes, es decir, en la semana 6. Y la otra pues es 0 porque ya terminé mi plan y no tengo ningún requerimiento ahí. Es decir, que al inicio del MPS me indica cuándo debo producir esas unidades para yo poder tener en esa semana y cumplir con el inventario proyectado. Es decir, evitar faltantes y siempre cumplir con el cliente. Entonces, en el inicio del MPS yo voy contando hacia atrás porque la cantidad me dice cuándo la necesito y el inicio me indica cuándo debo iniciar a producir. Por eso es que vemos este retraso en la semana 2, porque aquí solo tengo una semana. Quiere decir que ahí tuve que haber empezado el plan maestro en octubre, la última semana de octubre, para poder tener el plan al día. Por eso es que no lo ubicamos ahí en la tabla y lo justificamos de esta forma. Bueno, muchachos, esto sería todo con respecto al plan maestro de producción. Espero puedan comprenderlo.